Tuvimos un tiempo extraordinario, nunca antes lo habíamos hecho como iglesia. Nos reunimos a las 6 de la mañana. ¿Cuántos vinieron a las 6 de la mañana? Levanten la mano. Denle un aplauso a los que pudieron venir, qué bueno. Fue una muy buena reunión, la presencia de Dios. Nos pusimos todos alrededor de la cruz, fue buenísimo. Gracias a Dios por este tiempo que pasamos juntos recordando la obra de Jesús en la cruz. Hoy quiero hablar un tema que considero que debemos de entender respecto a la resurrección. La resurrección se convirtió para nosotros como el todo respecto a nuestra fe, porque el apóstol Pablo lo dijo: si Cristo no hubiese resucitado, en vana sería, inútil, dice la Biblia, sería nuestra fe. Pero la resurrección nos permite mirar la vida y la obra de Jesús en el momento más humillante. Hubo una enorme exaltación. Y eso es un mensaje de mucha esperanza para ti. Porque la Biblia dice que así como Cristo resucitó, nosotros conjuntamente con Él. Quiere decir que nosotros podemos desarrollar esta habilidad espiritual de estar en una etapa muy baja en nuestra vida, y en el mismo momento que estamos en una etapa muy baja, quizá de humillación como fue Jesús, podamos alcanzar una enorme gloria. Y ese fue el proceso de Jesús. Y si usted examina los personajes de la Biblia, muchos de los hombres de la Biblia pasaron por ese proceso de humillación. Ahora, no todo en la vida de Jesús fue un momento de humillación. No es como que Jesús no conoció gloria alguna, sino hasta la resurrección. No fue así. Hubo un momento muy interesante en Lucas capítulo 9, donde estaba Jesús orando con sus discípulos. Ahí en el versículo 28, Lucas 9, 28, dice que Él llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a un lugar a orar. Y mientras el Señor oraba, dice la Biblia que ellos se quedaron dormidos, y de pronto, cuando vieron, Jesús tuvo un momento de mucha gloria. Conocen esa parte de la transfiguración. Dice la Biblia que la apariencia de ellos se transformó y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Esto no había pasado jamás con nadie en la tierra. Dice la Biblia que entonces Jesús vive esta transfiguración y este momento de gloria que no es comparable aún con lo que había de venir. Lo interesante aquí que dice la Biblia que cuando esto sucede, dice la Biblia que los discípulos perciben que había dos hombres platicando con Jesús, y pasa algo también súper extraordinario. Y de pronto está Jesús hablando con Moisés, con Elías. El tema interesante es que dice el Evangelio según Lucas que estaban hablando ya de lo que había de venir respecto a su muerte. Entonces hubo muchos momentos, pero hubo un momento que fue el umbral, el momento determinante que transformó a Jesús de esa humillación a esa gloria total. Y ese momento empezó a vislumbrarse desde que estuvo en la cruz. Ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 53, donde está describiendo todo lo que Jesús iba a vivir en la cruz, y muy detallado, muy puntual, muy exacto. Pareciera que lo que vivió Jesús en la cruz fue un guión del profeta Isaías, tomado muchos años atrás, cientos, y de pronto Isaías está narrando lo que Jesús está viviendo. Vamos a leer poco de eso y recordamos el sacrificio de Jesús. Dice Isaías 53:3, fue despreciado, dice, y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros, dice, le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó.
Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, pero en realidad era la causa de nuestros pecados. Dice el versículo 7, fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca. Al ser condenado, dice la Biblia, injustamente, y dice, y se lo llevaron, a nadie le importó que muriera sin descendientes. Y miren, está narrando cientos de años proféticamente lo que había de pasar, pero y lo hirieron de muerte por rebelión de mi pueblo. Versículo 9, él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, pero fue puesto en la tumba de un hombre rico. Y empieza a narrar todo lo que fue. Pero cuando está en la parte más humillante, porque definitivamente la cruz, eso representaba la humillación total, no solo a Jesús, a cualquier hombre. Dice que ahí, en ese punto, dice que todo eso, dice el versículo 10, formaba parte del buen plan del Señor. En el punto más dramático de humillación, dice la Biblia que era el buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida se ha entregado en ofrenda por el pecado, dice, ahora tendrá muchos descendientes, disfrutará una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Y empieza a vislumbrarse. Fue una total humillación, y de pronto esa humillación, esa profundidad empieza a cobrar un propósito. Y dice la Biblia que entonces el Señor, dice, tomará este plan y esto prosperará. Dice el versículo 11, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, dice, quedará satisfecho. Y vemos entonces esta humillación tremenda que se manifiesta entonces desde la cruz hacia la gloria. Cuando los crucificados morían en el tiempo de Roma, un crucificado era una persona indigna, porque la causa era un completo criminal que había atentado contra el gobierno de Roma. Era como uno de los castigos más viles. Todos los crucificados no tenían derecho a un sepulcro normal. Ellos tenían que ser depositados en el basurero, debo decir así, como el basurero municipal de Jerusalén. Ellos tenían que ser puestos en un lugar terrible. De hecho, cuando el Señor Jesús trata de describir el infierno, hace mención de este lugar llamado Gehenna, que era un lugar donde todos los desechos de la ciudad eran depositados entonces en este espacio. Y recuerde que anteriormente no había baños como tal, había zanjas y como ductos que guiaba todo ese desperdicio humano hacia ese lugar. Y era un lugar que entonces ardía. Entonces todo el tiempo había fuego, no se apagaba. La Gehenna era un lugar donde el fuego nunca dejaba de estar, siempre estaba encendido. Fue por eso que una vez Jesús mencionó en Marcos capítulo 9, cuando dijo, si tu mano o tu ojo es piedra de tropiezo, sería mejor que te lo quitaras. Es mejor que entres incompleto al cielo que completo al infierno. Y dice, porque aquel lugar es un lugar que siempre arde y es donde el gusano no muere. Entonces está haciendo referencia a ese espantoso lugar llamado Gehenna, que era el lugar destinado a los crucificados. Y Jesús no llegó a ese lugar. Y aquí viene el punto. Su cuerpo, a pesar de haber sido severamente humillado y golpeado y maltratado, su cuerpo necesitaba pasar por un proceso final. Conoce la historia. En conclusión, Jesús en la cruz rompió la tradición romana.
Número uno, pues por supuesto no fue depositado su cuerpo en ese lugar, porque usted conoce la historia. Un hombre río llamado José de Arimatea, si tenía la palabra en mi mente, mi boca no podía decirla, de Arimatea, había donado su tumba, su sepulcro. Y entonces fue algo extraordinario, algo atípico y algo que se tenía que hacer rápido. Jesús muere un viernes a las 3 de la tarde. El día laboral termina a las 6. Lo que seguía era el sábado, el sabbat, y no podían hacer nada los judíos. Entonces tuvo que ser una operación política rápida, inmediata. Reclamaron el cuerpo de Jesús, Pilato lo accedió, y entonces el cuerpo ya no fue llevado allá. Entonces fue parte del proceso. Ahora, otro punto importante: su cuerpo no fue quebrado ni un hueso. Los soldados romanos, por lo regular, cuando estaba la gente crucificada, les quebraban las rodillas para que si estaban ahí, un soldado romano no iba a estar ahí 3 días hasta que este muriera. Él quebraba las rodillas, y al quebrar las rodillas el cuerpo venía a su peso, y entonces se sofocaba y se asfixiaba, moría. Pero cuando llegaron los soldados a ver el cuerpo de Jesús, recuerde las 7 palabras, dijo: consumado es, y todo terminó, y su cuerpo no tenía más vida. ¿Por qué? Porque ese cuerpo tenía un propósito. Y aquí vamos al punto. Aunque había llegado a la parte más baja, aunque había llegado al momento de mayor humillación, ese cuerpo iba a vivir una transformación. Pero por eso yo digo que la celebración de hoy no es una cruz vacía, no es una tumba vacía, sino es el anuncio de un Dios que hoy está vivo. Cuando a las 6 de la mañana, recuerde que entonces Jesús muere a las 3 y queda seguramente unos cuantos minutos, horas ahí, mientras se hacía todo el procedimiento político. Rescatan el cuerpo, medianamente hacen una preparación, lo envuelven en lino fino y algunas plantas aromáticas, y rápidamente, porque a las 6 ya nadie podía hacer nada, era religiosamente ilegal, no podía nadie mover nada. Entonces ese cuerpo iba a quedar ahí desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del domingo. Entonces estas mujeres, como nosotros algunos, a las 6 de la mañana, que era la primera hora del día que legítimamente se podía hacer algo, porque el sábado santo no se podía trabajar, van entonces a esta tumba y van ahí a encontrarse con este cuerpo que no había sido quebrado y no estaba en una fosa séptica, para que me entienda. Estaba allí, en esa tumba. Y ahí en Lucas 24 dice, ahí capítulo 24, versículo 1: y el domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado para terminar completamente el proceso de sepulcro, y encontraron que la piedra en la entrada estaba corrida, dice, a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces imagínense la escena. La última vez fue Jesús puesto en ese sepulcro, fue cerrada la puerta, porque así eran los sepulcros, y al menos aparte de un rico, así era. No era algo que fuera enterrado sobre la tierra, sino en una cueva, como hemos visto en las películas. Pero cuando ellas van de mañana, dice que la tumba estaba abierta, y no solo estaba abierta, el cuerpo de Jesús no estaba entonces ahí. Dice, entraron entonces, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Versículo 4: y mientras estaban ahí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Se trata de unos ángeles. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, mire la pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Sí. ¿Por qué están buscando? ¿Por qué están buscando a alguien que está vivo entre los muertos? Y dice el versículo 6, Él no está aquí. Y entonces viene la declaración
más grande que la humanidad haya escuchado jamás. Ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. Entonces, el primer anuncio viene por parte de las huestes celestiales. La primera notificación de que Jesús, el que habían conocido, no estaba más como lo conocían, sino que había resucitado. Y estas mujeres, dice la Biblia, que quedan espantadas, quedan aterradas. Y entonces recordaron lo que Jesús había dicho y corrieron y fueron al lugar de los discípulos a notificar lo que había pasado, lo que habían escuchado, el anuncio. Sí, la primera vez que se escuchó en la tierra que Jesús había resucitado vino por parte de los ángeles, pero la primera vez que los hombres escucharon vino por parte de unas mujeres. Dios bendiga a las mujeres. O sea, las primeras mensajeras de la mejor noticia para la humanidad, Cristo ha resucitado, vino por estas mujeres y empezaron a hablar. Dice la Biblia que los discípulos no lo creían. Los discípulos no creían que Jesús hubiese resucitado, no podían, y Pedro y Juan fueron corriendo a certificar que es verdad lo que ellas decían, pero aún no habían visto a Jesús. Pero Jesús entonces, en ese mismo capítulo, se aparece a unos hombres. En realidad Jesús, la resurrección no fue un tema de dos mujeres y dos ángeles y dos discípulos. Dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15:4, y fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las escrituras, y apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos. O sea, hubo un montón de testigos. Ahora este Cristo resucitado aparece a multitud de personas, y un montón de gente empieza a ver y a certificar. Y después dice, se le apareció a Jacobo y después a los apóstoles. Y entonces aparecemos en escena usted y yo junto con el apóstol Pablo, y dice, y después a mí, camino a Damasco. Usted iba camino a su Damasco. Usted iba en su vida de destrucción, usted iba en su vida de muerte, y ahí entonces usted tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús. No sé si lo miró, no sé si escuchó su voz audible, no sé si fue una impresión a su espíritu, pero usted tuvo un contacto con la presencia de nuestro Señor Jesús. Y dice entonces el apóstol Pablo, yo entonces también lo vi, y yo siendo el peor de todos, fui elegido también como un apóstol, a pesar de que yo asesiné cristianos. Dice, pero por la gracia, dice, volviendo al tema, pero por la gracia del Señor fui rescatado, y por la gracia del Señor que me sostuve, hice más que ellos. Porque entonces recuerda que Pablo fue aquel que viajó por todo el mundo predicando la palabra del Señor. El anuncio de la resurrección, el anuncio de un Dios vivo, no es el anuncio de una iglesia, no es el anuncio del pastor Uriel, no es el anuncio de una religión, no, amados hermanos. El anuncio de la resurrección de Cristo es de todo el mundo, para todo el mundo. Todos pueden conocer al Señor vivo y resucitado y que reina. Después de que estas mujeres fueron corriendo a visitar, a avisarle a los apóstoles, y los apóstoles fueron corriendo a la tumba vacía, de pronto, inexplicablemente, sin tener un sentido en tiempo, distancia y sustancia, Jesús aparece en un camino llamado camino de Emaús. Y de pronto, estoy hablando del mismo momento, escuche. A ver, vamos a ponerle horario. Estamos hablando que estas mujeres fueron a las 6. Vamos a tratar de forzar la historia y encontrarle tiempo. A las 6 de la mañana fueron estas mujeres entonces a buscar el sepulcro. ¿Y cómo lo encontraron? Vacío.
quedan atónitas, se encuentran con los ángeles, les dicen los ángeles, recuerden lo que Jesús les dijo en Galilea, Él ha resucitado, se quedan impresionadas, van corriendo a donde están escondidos los 12 apóstoles, les notifican, les platican, les hablan, seguramente ahí dieron las 7 de la mañana, estos fueron corriendo entonces a certificar que la tumba estaba vacía y que no estaba ahí el cuerpo, hasta ese momento el cuerpo del Señor. Estamos hablando, eso fue a las 7:30. Bueno, vamos a ponerle una hora, como eso de las 7:30, 8. Jesús ahora aparece camino de Emaús. Y van dos hombres hablando, eran discípulos del Señor, hablando acerca de lo que había acontecido, de lo que había pasado. Ellos estaban tristes, porque ellos tenían una enorme expectativa de este Jesús que había venido y que Él había prometido ser un salvador y una persona que redimiría a Israel y lo libertaría seguramente de Roma. Pero ellos lo vieron en la cruz, ellos lo vieron morir. Ellos vieron cómo el cadáver fue descolgado de ese madero y fue envuelto y llevado a un sepulcro, y ahí quedó. Y ellos escucharon la noticia de que unas mujeres habían ido a una tumba, a ese mismo sepulcro, y ahora estaba vacío, y ahora vienen caminando tristes. A veces la tristeza, amado hermano, ciega nuestro entendimiento. A veces la tristeza no nos permite ver la gloria que está caminando alrededor nuestro. Y Jesús les dice: ¿de qué platican? Y dicen: ¿que no te has enterado? Recuerde que había como unos 6,000 habitantes más o menos en Jerusalén, pero en las fiestas de la Pascua llegaban cientos tantos mil, era una enorme multitud. Y toda la gente, recuerde, unos días antes, toda la ciudad había quedado atónita, porque gritaban: Hosana, Hosana al Hijo de David, ¿se acuerda? Jesús era la noticia pública, la número uno, era viral, todo el mundo sabía de Jesús. Y de pronto en el camino se encuentran un hombre, ponga atención, que no reconocen, que no identifican, que no saben quién es, que es un hombre como todos, pero no se daban cuenta que no era un hombre como ellos. Y ahora entonces está conversando y les dice: ¿qué no sabes? Y él dice: no sabía, pero ¿por qué están tan preocupados? ¿No acaso él les dijo que él moriría y que resucitaría? Y dice el versículo 27, estoy citando Lucas 24:27. Entonces Jesús los guió por las escrituras, desde Moisés, desde los profetas, explicando lo que la escritura decía acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Y ahora Jesús, ¿se acuerdan, iglesia, cuando allá en el antiguo templo hicimos ese estudio del panorama de la Biblia y toda la iglesia la rodeamos? ¿Se acuerdan qué padre? Bueno, Jesús les da un panorama de la Biblia y les va mostrando a Jesús el cordero inmolado, el sacrificio, desde el huerto, desde la arca de Noé, desde los días de Abraham, desde los días de Isaac, desde los días de Jacob, desde los días de José. Dice la Biblia que desde Génesis les empieza a mostrar, desde los días del rey David, desde el día de los profetas, y empieza aquí en Eliseo y en Elías, y empieza a mostrarles toda la obra y los salmos, y empieza a hablarles y empieza a explicarles. Pero a pesar de singular enseñanza teológica panorámica, no pudieron abrir su entendimiento. Por eso yo a veces no me desanimo como pastor cuando digo: wow, qué buen sermón. Yo me hubiera convertido si hubiera escuchado eso mismo. Pero a veces no es que tanto aprendemos, sino que tanto nos ha sido revelado. Y estos estaban escuchando al maestro de maestros, al Raboni, al sacerdote, al máximo expositor, el maestro, hablando de sí mismo. Dice la Biblia que entonces no entendieron y Jesús dijo: yo voy de largo. Dijo: no, quédate con nosotros. No, estos no eran de los 12, eran de los discípulos cercanos, quizá era de los 70. Y dice: quédate con nosotros, vamos a quedar. Y dice la Biblia que Jesús se quedó con ellos. Y pasa algo sobrenatural y sorprendente. Y dice que cuando llegó el momento de la cena, tomó el pan
y lo partió. La última vez que se vio Jesús hacer eso fue en el aposento alto. Siempre se habla de 12. Era el aposento alto. Jesús siempre estaba rodeado de multitudes. Y por alguna razón estos que eran cercanos a Jesús reconocieron la forma en que Jesús parte el pan. No lo parte como cualquiera. No era cualquier hombre. Era el pan de vida. Y dice la Biblia, entonces al sentarse a comer tomó el pan y lo bendijo y luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto, diga conmigo de pronto. No, diga conmigo más emocionado, de pronto se les abrieron los ojos. Cierra tus ojos. Levanta tu mano derecha y dile: Señor, abre mis ojos. Abre mi razón. Abre mi entendimiento. Amén. Yo, amados, yo podría estar hablando horas. Llevo horas desde las 6 de la mañana hablando el mismo tema. Y podría estar hablando y hablando del tema. Pero si no es Dios quien abre tus ojos, escucha esto: no hay maestro que pueda enseñarte algo de la revelación divina acerca de nuestro Dios y su reino. De pronto se abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Diga conmigo: wow. No, es que, a ver. Está ahí. De pronto parte el pan. Empieza a compartirlo entre ellos. Sus ojos son abiertos y dicen: es Jesús. Y desaparece. Amados, esos 40 días que Jesús estuvo entre los hombres fueron los días más impresionantes, espeluznantes que cualquier hombre hubiese vivido. Porque en la tierra estaba caminando no solo el Hijo de Dios, no solo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por primera vez en la tierra estaba caminando, ponga atención, un cuerpo glorificado. Escuche, no es lo mismo que un cuerpo en una transfiguración. Porque una transfiguración es un reflejo de algo que quizá no nace de sí mismo. Aquí no estamos viendo una transfiguración, aquí estamos viendo una figuración completa. Estamos viendo algo que en la tierra no existía, que en los mejores días de los hombres, en los mejores días de los profetas o de los salmos, o cualquier porción de la Biblia que conozca, nunca antes había visto. Entonces, ahí estaba este nuevo cuerpo en la tierra. Estos, a pesar de que habían escuchado de Jesús, no habían tenido su propia experiencia. Y uno dice: ¿qué fue lo que vieron? Diga conmigo: ¿qué fue lo que vieron, pastor? ¿Vieron como un fantasma? ¿Qué es lo que vieron? Bueno, el apóstol Pablo lo explica. 1 Corintios 15:35. Pero alguien podría preguntar: ¿cómo resucitan los muertos? Es lo que queremos saber hoy. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¿Están conmigo? 1 Corintios 15:35. Y Pablo responde: ¿qué pregunta tan tonta? Y explica: miren, les voy a explicar. Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta, a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta, sino la semilla. Entonces dice Pablo: les voy a explicar cómo es la resurrección. Para que la resurrección acontezca, se tiene que tomar una semilla. ¿Está conmigo? Para que esa semilla se ponga en tierra, se rompa, se destruya su estructura, para que dé vida a una nueva sustancia. Dice el apóstol: ustedes no siembran la planta completa para que nazca una planta completa. Ustedes siembran una semilla para que esa semilla sea metida en el fondo del lodo, en humillación.
¿Está entendiendo conmigo? Que Dios abra sus ojos. Una semilla metida en humillación, para que entonces en humillación sea quebrantada, rota, para que entonces explote y dé el nuevo fruto que ha de venir. Dice el versículo 38, luego Dios le da un cuerpo nuevo que Él quiere que Él tenga, y cada clase de semilla crece en una planta diferente. De modo parecido, hay diferentes clases de carne de humanos, de animales, de aves. También hay diferentes tipos de cuerpos. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales. Y empieza a decir, es que la gloria del cielo no es parecida a la gloria de la tierra. Son sustancias distintas que pasaron por un proceso distinto. Versículo 42. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra. ¿Sí o no? Yo no sé si lo cremaron o lo enterraron, pero polvo eres y en polvo te convertirás. Y vuelves a ser semilla. ¿Estás conmigo? Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero, digan conmigo, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Y yo estoy de acuerdo, porque este cuerpo no me gusta. Yo veo el de William Levy y veo el de otros y digo, ¿por qué no tengo mi cuerpo así? Yo me veo a veces así, hasta me espanto. Te reprendo. Ay, soy yo, perdón, soy yo. No, lo bueno es que este es el cuerpo que no se verá en el cielo. Porque este cuerpo y su cuerpo, como el cuerpo de Jesús, que no fue quebrado y no fue puesto en el depósito de los muertos de las cruces, fue sembrado. Diga conmigo, fue sembrado. Fue sembrado en una sustancia y surgió en una sustancia distinta. Amados, dice el apóstol Pablo que a eso se le llama resurrección. Nosotros necesitamos morir. Híjole, hermano, yo sé que usted no se quiere morir porque le faltan 3 capítulos de su serie, pero ¿cómo le explico? Nosotros somos la semilla. Jesús era la semilla y era necesario que su cuerpo y mi cuerpo entonces sea expuesto sobre la tierra, y es un sentido figurado pero real, para que entonces venga a una nueva sustancia. Y los caminantes de Emaús, después de lo que vieron, corrieron por 1 hora de regreso a Jerusalén para contarle a los discípulos, es cierto lo que las mujeres dicen, Cristo ha resucitado, nosotros lo vimos partir el pan. Y los discípulos, los 12, dijeron, pero Pedro y Juan fueron corriendo a la tumba y no encontraron el cuerpo. Seguramente fue robado. No, señores, no fue robado, no fue robado. ¿Y cómo les explicamos? No fue ni su cuerpo, porque cuando nosotros estábamos con él, no ardía nuestro cuerpo, nuestro corazón como antes. Y ahora él es distinto, él es diferente. Y estaban en esta discusión científica, teológica y no sé, ebulativa, no sé qué palabra decir. Y dice Lucas 24:36, entonces justo mientras contaban la historia, de pronto a Jesús mismo apareció en pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. No me diga mendiga y nanita. Imagínense para los pobres de Emaús. Caminaron con él, les explicó el panorama de la Biblia, comieron con él, desapareció, corrieron de repente y de pronto el que desapareció, la paz sea con ustedes. Bendito Dios, ¿qué está pasando? Si creíamos que habíamos visto cosas extraordinarias de Jesús, no hemos visto nada. Dice, pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que habían visto un fantasma. Dígame usted si no pensaría exactamente lo mismo.
¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mientras hablaban, mi Señor les mostró sus manos y sus pies. Y aquí viene, habrá una cicatriz que llevaremos con nosotros en los cuerpos glorificados. Algo que viviste, impactante en tu vida, algo para que otros te reconozcan. No será un lunares. Mire las cicatrices. Les mostró las manos, les mostró los pies. Y aún así ellos seguían sin creer, pero llenos de alegría y de asombro. Entonces les preguntó: ¿tienen algo para comer? Y esta es la mejor noticia, hermanos: va a haber tacos de tripa en el cielo y Coca Light. No me juzgue, pero quiero comer. Este nuevo cuerpo ahora no quiere comer por hambre, sino por placer. Ya no es el hambre la que guía al hombre, porque el hombre, el Dios estómago es el que dirige al hombre, y ahora no es así. Dice, le dieron un pedazo de pescado asado y él comió mientras ellos lo miraban. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí, la ley de Moisés, de los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Cierre sus ojos, levante su mano derecha y ore conmigo y diga: Dios, abre mi mente para entender tu escritura. Porque entonces, muy bien, porque entonces Jesús, lo mismo que le explicó a los caminantes de Emaús, es lo mismo que le explica a los 12. 3 años se graduaron con Jesús y seguían sin entender nada, hasta que Jesús entonces les abrió la mente y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo del Mesías, que debería de sufrir y morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Y aquí se pone mejor. ¿Está emocionado conmigo? Aquí se pone mejor. Cuando parece que has visto todo de Jesús. Hombre, lo han visto caminar sobre las aguas. Lo han visto muertos, que Él ha resucitado. Lo han visto multiplicar panes y peces para que coman multitudes. Lo han visto hacer cosas extraordinarias, cojos enderezarse, ciegos ver, cosas extraordinarias, una sabiduría, una autoridad para hablar. Ahora lo ven en un cuerpo glorificado. Ahora está entre ellos, ahora están sus marcas. Ahora, cuando parecería que todo está culminado, nos da una nueva promesa que hoy se cumple. Y dice: y ahora enviaré el Espíritu Santo. Diga conmigo: wow. Mire, lo puse a orar 2 veces, que Dios abriera su mente. Y yo esperaba que en este momento, cuando yo dijera que ahora enviaré el Espíritu Santo, usted le iba a pegar tipo Jean-Claude Van Damme al lado de la emoción. Porque viene la cosa más reveladora. Porque ya ustedes no estarán solos. El Paracletos, el Consolador, el Espíritu de Dios morará con vosotros todos los días del mundo. Si lo entiendes, dale un aplauso a Dios. Bendito sea. ¡Wow! Lo que estás sintiendo hoy en tu corazón, lo que en la mañana sentimos al estar frente a esta cruz simbólica, lo que siente al momento, ven alguien con el teclado, quiero terminar. Lo que usted siente al momento de buscar a Dios no es algo que nazca de usted, es algo que el Espíritu de Dios está produciendo. Su forma de buscar a Dios, su entrega, los que sirven su servicio, los que dan su generosidad, los que diezman su obediencia, todo eso que hacen no es más que el resultado de la obra, ya no solo de Jesús, sino la obra del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Quiero terminar con 2 grandes conclusiones, 2 cosas finales. Número 1, creo que lo he expuesto muy bien. Número 1,
este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos. Escúcheme, usted no puede heredar en esta condición de carne humana el reino de los cielos. Se lo voy a volver a decir como su pastor que le ama: usted necesita morir. Ay, diga conmigo, no estaba en mi agenda. Dice Primera de Corintios, no estoy hablando que se suicide, solo estoy diciendo el proceso de la semilla. Dice Primera de Corintios 15:45, las escrituras dicen: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural, la semilla, y más tarde viene el cuerpo espiritual, cuando se entierra y vive humillación, para entonces tener exaltación. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, como usted y como yo, mientras Cristo, el segundo hombre, ¿cuántos saben que Jesús no vino del polvo de la tierra? ¿Conocen la historia? Porque Él vino por la concepción del Espíritu Santo. Dice, Él no nació, por eso Él es diferente a nosotros. Por eso en Él no se halló pecado. Por eso Él no nació en pecado, porque Él no vino de la tierra, Él vino entonces del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, usted y yo, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos se mueren, no pueden heredar lo que dura para siempre. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué no puedo heredar? Porque por causa del pecado en mi carne se produjo la muerte. ¿Cuántas veces usted se ha agachado por algo y ya no regresa? Ahí se queda bugueado un rato, y cuando logra desatorar la rodilla se para mareado. ¿Le ha pasado? Y luego ya cuando se restablece le da hambre. Le da hambre y luego le da del baño, y porque comió le dio diarrea. Bueno, es un desastre usted y su cuerpo. Nuestro cuerpo no tiene la capacidad eterna, porque en ese nuevo cuerpo usted y yo viviremos para siempre. Y en ese nuevo cuerpo no hay Alzheimer, no hay Parkinson, no hay cáncer, no hay diabetes, no hay hipertensión, no hay neumonía. En ese nuevo cuerpo no hay más de eso, porque por eso Cristo pagó en la cruz, para que nosotros tuviéramos un cuerpo nuevo. Alabado sea la obra de Jesús en la resurrección por nosotros. Y aquí viene la mejor parte. ¿Listos? Tercera oración. Cierre sus ojos, levante su mano derecha y diga conmigo: Señor, revélame tu escritura. Aquí viene la última conclusión. La resurrección es la señal del final de los tiempos. Dice Primera de Corintios 15:51. Pero permítanme revelarles, dice el apóstol, un secreto maravilloso. No todos moriremos. ¿Qué? No entiendo. Acaba de decir el pastor Uriel que tengo que morir para poder ser sembrado y resucitar en un nuevo cuerpo. Mi sustancia de hombre terminar para estar una sustancia celestial. Pero el apóstol dice: no todos moriremos. Dije, ¿estás diciendo? Pero lo que sí puedo decir es que todos seremos transformados. ¿Qué está diciendo? Porque sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Conoce la Biblia. Dice que entonces se oirá una trompeta. Tutut, tutut, tutut. Así suena mi trompeta en mi mente. No sé cómo le suena a usted, pero tutut, tutut, tutut. Y será un sonido que usted identificará, que usted reconocerá.
y será el inicio del fin de los tiempos. Y a usted no le dio tiempo de morir, porque vivió la época más hermosa de la humanidad, la época donde los hombres esperan la segunda venida de Jesús. Y entonces el cielo se abrirá y usted estará con vida y estará con su familia. Y no me explique más, pero dice la Biblia que entonces ascenderemos con vida al cielo hacia el Padre y veremos al Señor Jesús y las huestes del cielo y los que habían partido vestidos con batas blancas, esperando a la iglesia con gritos y címbalos. Y cuando usted vaya subiendo al cielo, no sé qué va a pasar, pero me tengo entendido, según la teología, habrá una guerra espiritual y habrá demonios que querrán detener la ascensión de la iglesia, porque cuando la iglesia ascienda, el fin del diablo vendrá. Pero en esa trayectoria, mientras el ángel Gabriel y el ángel Miguel están peleando en el cielo, usted que aún vive y no murió, usted va a vivir una transformación en vida de su sustancia, y la semilla no va a vivir la humillación de la muerte, sino explotará el aire y cambiará tu forma. Porque tu cuerpo no puede dar la vida eterna, y de pronto pasarás un umbral y estarás ahí delante del Señor, delante del Rey, para una eternidad a su lado. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ponte de pie conmigo. Vamos a terminar. Llegó el fin de todo. Cuando la iglesia se ha ascendido, dice entonces al apóstol, sucederá al instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados por nuestros cuerpos mortales. Tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deberán ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en un cuerpo que nunca morirá, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devoradora en victoria. Pero, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Lo último que va a reinar en el mundo será la muerte. Pero ¿quién diría que con la muerte de Jesús la muerte murió? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Y el aguijón de la muerte nunca más vendrá para los hombres, porque ahora con nuestro cuerpo glorificado vivimos por siempre y siempre a los pies de nuestro amado Señor Cristo, Rey y Salvador, Cordero, León de la tribu de Judá. Aleluya. Aleluya. La muerte tendrá su fin. Y ahora es: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está tu enseñoreamiento sobre los hombres? Se acabó tu poder que había en nosotros. Amados, esa es la obra de la resurrección. Nuestro trabajo es hacer lo que el apóstol nos recomienda al final del versículo 58 del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y este es mi deseo como su pastor que les ama. Por lo tanto, mis amados hermanos de Puerta al Cielo, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: fuertes y constantes. Vamos, dígalo con fe. Dígalo: fuertes y constantes.
porque nada de lo que hago para el Señor es inútil. Alabado sea el Señor en su casa. Dale un aplauso. Amén. Adóralo. Los cielos declaran, tu nombre proclaman. Hoy suscitaste majestad. Igualable, Amén. incomparable, hoy y por siempre reinarás. Aleluya. Tuyo es el reino. Amén. Tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. ¿Van a recibir la comunión? Sí, la comunión. Mientras adoramos a Dios, no coma ni beba. Sigamos adorando a Dios. Adoramos a Dios. Su nombre es poderoso, su nombre es nombre de Jesús. Dígalo, poderoso. Poderoso su nombre.